Primera de Samuel capítulo 16 en el verso primero. Ahí vamos a dar comienzo en esta lectura. Algunos están de pie, si gustas ponerte de pie, está bien. Leemos con reverencia la palabra. Primera de Samuel 16:1 dice así. Aquí está en la pantalla también. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Lee conmigo. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Lo leemos una vez más, ese mismo versículo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos, Señor, en tu obra perfecta y poderosa, y en lo que haces tú, Señor, y lo que estás haciendo y lo que harás en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Bienvenidos. Puedes ocupar tu asiento. Yo quiero hablarte hoy sobre lo que dice este versículo. Dice, ¿hasta cuándo llorarás? Y déjame te digo que estaba pasando un tiempo complicado. El profeta Samuel fue ese hombre de Dios, ese hombre visionario, ese hombre consagrado, ese hombre de pasión. Le tocó estar en un momento de transición con el pueblo de Israel. Le tocó estar en un tiempo vital. Ese hombre tuvo todos los títulos por haber, ¿verdad? Fue el sacerdote, fue el profeta y fue el juez. Tuvo tres funciones en la nación de Israel, porque Dios vio el corazón, la pasión de este hombre por su pueblo y por servir a Dios y hacerlo por amor. Y entonces en este tiempo le tocó a él ser el último de los jueces cuando el pueblo demanda un rey, y le toca entonces surgir al primer rey, que fue el rey Saúl. Y bueno, después de algún tiempo de haber estado Saúl en el reino, sucede algo aquí. Dios le habla a través precisamente de Samuel y le da una palabra que es lo que vemos en el capítulo 15 acerca de Amalek, del pueblo de Amalek. Y entonces te voy a dejar de tarea que leas el capítulo 15 en tu casa, y luego puedes leer el capítulo 16 para que te percates de qué se está tratando, por qué viene este tema, por qué esta conversación. Y aunque yo quiero en esta mañana hablar un poquito acerca de lo que a continuación, en esta conversación que tiene Dios con Samuel, le dice sobre Saúl, dice, habiéndolo yo desechado para que no reine. Y esa palabra esta semana a mí me llamó mucho la atención, acerca de desechar, acerca de cortar, de quitar el fin, el propósito por el cual Dios había llamado a Saúl. Dice Dios que Él lo quita, Él lo corta. Entonces yo quiero hablar sobre esto, y vamos a regresar en un momento más a este capítulo, pero déjame te llevo al capítulo 11 del libro de los Romanos, Nuevo Testamento, libro de los Romanos. En el capítulo 11, ahí vamos a leer un poco para posteriormente regresar y ver algunos puntos más aquí. Pero en el capítulo 11 del libro de los Romanos, en el verso primero dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego lo reafirma en el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, de tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero el Señor le responde y dice, no, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y esta es lo que yo quiero hablar en esta mañana sobre Dios. Cuando Él llama, Él no desecha.
Di conmigo, Dios no desecha, Dios no menosprecia, Dios no se olvida de ti. Cuando dice aquí entonces que Dios se había olvidado y había desechado a Saúl para que no reinara más sobre Israel, ¿en qué consiste esta palabra? ¿Cómo es que Dios desecha? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Amén. ¿Tú te atreverías a desechar uno de tus hijos? A menospreciar, a olvidarte de él. No, aunque de pronto se porten medio mal, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen hijos perfectos? Yo ahora dice que yo sí tengo hijos perfectos, ¿verdad? Bueno, está bien. Y lo dejamos así, lo platicamos en la casa. Y dice que entonces aquí viene el Señor, y aquí yo quiero, bueno, déjenme termino la lectura en Romanos, porque hay un versículo que quiero leer aquí en Romanos, y es el verso 22. Y una vez vamos a desmembrar esto para que vayamos entendiendo hacia dónde va el mensaje. Dice el verso 22, Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora sí, regresamos a 1 Samuel 16. La conversación es con Samuel. Ya la conversación no es con Saúl. Ahora la conversación es con Samuel. Sí, Dios nunca se detiene, Dios nunca para, pero ahora la conversación es con Samuel. Viene con Samuel y dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué le dice hasta cuándo llorarás? ¿Por qué te imaginas que Dios viene con Samuel y le dice así: ¿hasta cuándo llorarás? Porque sin duda ya tenía tiempo, ya tenía días clamando, suplicando, y desde luego que su corazón se desgarraba delante del Señor a favor de Saúl. ¿Sí? A favor de Saúl. ¿Será que Dios de pronto es desamorado? ¿Será que de pronto Dios se olvida de nosotros, nos ignora? No. Pero Dios siempre tiene un límite en su paciencia. Dios es, a pesar de que es un Dios de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, de oportunidades constantes y continuas, Dios también tiene un momento donde dice: hasta aquí. Sí, gracias a Dios que contigo y conmigo todavía no llega ese momento cuando Dios, ¿verdad? Y bueno, déjame te llevo una ilustración. Quiero luego centrarme y fijarme en este mensaje, pero te quiero llevar al Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Evangelio de San Juan en el capítulo 13, porque quiero ilustrar esto con otro personaje que aparece ahí. Juan capítulo 13. ¿Lo tienes ya? Dice el versículo 2, Juan 13:2. Esa es la noche, es el momento donde Jesús está reunido con sus discípulos tomando la cena de la Pascua. Bueno, te leo desde el verso 1 para que podamos entender mejor la lectura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora sí, el verso 2 dice lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ahí nos vamos a pasar al versículo, déjenles digo, al verso 27 de este mismo capítulo. Y dice aquí en el 27: y después del bocado,
Porque luego le preguntan, ¿verdad? Empieza la interrogante, hablando Jesús de que alguien entregaría, empieza la interrogante, ¿verdad? Le dice Pedro a Juan, tú que estás cerquita de él, pregúntale, ¿quién es? ¿Verdad? Y entonces le pregunta a Juan, Señor, ¿quién es? Y le dice, aquel que meta su pan y lo moje en mi plato, ese es. Y entonces el que lo hizo fue Judas. Y le dice en el verso 27, y después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más rápido, hazlo más pronto. Ahora, escucha bien, fíjate cómo va todo esto y va de manera prolongada, ¿sí? De manera prolongada. Me sorprende mucho que Jesús amaba a sus discípulos. ¿Cuánto crees que Jesús amaba a sus discípulos? Uno anda hoy muy desconectados. ¿Cuántos creen que Jesús te ama? Amén. Si te ama a ti, amaba a sus discípulos, ¿verdad que sí? Y cuando decimos que amaba a sus discípulos, los amaba a todos por igual, entre ellos a Judas. ¿Cuántos creen que Jesús amaba a Judas? Amén. Uy, a menos. Amén. No, amaba a Judas, desde luego que amaba a Judas. Y no tenía ningún distintivo, ninguna preferencia, los amaba a todos. Si no amaba a Judas, entonces yo creo que tampoco me ama a ti, me ama a mí, ni te ama a ti, ¿verdad? Nos ama por igual. Pero ¿cómo es? Mira, si te fijas, a mí me sorprende mucho que Jesús, siendo el buen pastor, ¿cuánto creen que Jesús era mejor pastor que yo? Amén. Sí, claro que sí, era mejor pastor que yo. Ahora mira, cualquier pastor hubiera peleado por su oveja. Cualquier pastor le hubiera insistido a la oveja, no te vayas, mira, entiende, no seas cabezón, mira, escúchalo, te va a ir mal, ¿verdad? Si dejas la iglesia, así le decimos los pastores a las ovejas. Bueno, no son tan ovejas, ¿no? Los que se van no son precisamente tan ovejas. Algunos ya traen cuernitos, ¿verdad? Son más cabritos que ovejas. Pero escucha bien, Jesús le dice a este hombre llamado Judas, lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Wow, me impresiona esto porque no le dice, Judas, por favor, reacciona. Judas, por favor, a ver muchachos, todos póstrense, vamos a clamar por Judas, ¿verdad? Vamos a levantar ayuno, oración, vigilia toda la noche para que este muchacho no se nos pierda. ¿Cuánto creen que eso hubiera sido bueno? Pero no, Jesús le dice a Judas, cuando él ve que ya aquello ya era inevitable, porque él fue llevado en todo este proceso descendente, en todo este engaño. Ahora, escucha bien, te leí estos dos versículos y te leí, ¿verdad? Primero el verso 2 dice que cuando cenaban, estaban a la mesa. ¿Qué había pasado primero? Dice que el diablo ya había puesto en el corazón. Para que algo baje al corazón, primero tiene que estar aquí en el pensamiento y luego baja al corazón. ¿Sí? No baja directo al corazón. Cuando tú has tenido alguna lucha, alguna tentación, alguna tribulación, alguna batalla, y todos ponen cara así de santito, ¿verdad? Ay, pastor, yo no sé de qué hablo. Cuando tú has tenido alguna tentación, antes de que la tentación baje al corazón, primero estuvo aquí. Ahora, déjate lo compruebo. Vamos un poquito, dale la vuelta atrás al capítulo 12. Capítulo 12 empieza con un relato, dice que es en Betania. No sé si es en la casa de Marta, María y Lázaro, pero es muy probable porque dice que allí estaban en esta casa y le hicieron una cena. Dice que es en Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, pero dice el verso 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Acuérdense de Marta. Marta era la trabajadora, ¿verdad? La que hacía siempre el trabajo. Allí estaba Marta, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero dice el verso 3 que entonces María, la que tomó la buena parte, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, etcétera, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, todo esto. Pero llegamos al versículo 4, y el versículo 4 dice lo siguiente: y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Buena idea, ¿verdad? Un proyecto de vida, un proyecto, ¿verdad?, ejemplar para darle atención a los pobres. Parecía bueno. Pero dice el verso 6, pero esto dijo,
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué cosa? Ladrón. No era que ladraba, ¿verdad? Ladrón. Me encontré esto, ¿verdad? Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Escucha bien, las batallas de Judas, la tentación de Judas era por la avaricia, por tener, por poseer. Ahora, cuando dice aquí era ladrón, yo estoy seguro que cuando Dios llamó a este hombre, cuando Cristo llamó a Judas en su antigua vida, porque todo el mundo tenemos una vida anterior, una vida antigua donde hacíamos lo malo, qué bueno que ya ni se acuerdan, ¿verdad? Y hacíamos lo malo. Yo creo que en su antigua vida, en su antigua ocupación, ¿verdad? Él sustraía, él tomaba de lo que no era propio, ¿verdad? Cuando viene Cristo se restaura, se regenera. Cuando viene a Cristo se convierte, y no solamente se convierte, se involucra, se vuelve un discípulo de Jesús, se vuelve un seguidor de Jesús, se vuelve alguien donde Jesús vertió, derramó, ¿verdad? Lo que había en su corazón, le enseñó la palabra, lo preparó para ser un ministro. Fue de aquellos hombres que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Fue de aquellos hombres que tenían poder y autoridad para echar fuera demonios, pero algo pasó. Yo no sé qué pasó. Pero estando sentado en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, ahora resulta que Judas tenía otro pensamiento. Estaba pensando en los pobres discípulos que a veces no traen nada, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué no se vendió esto para los pobres? Pero dice que era porque él otra vez estaba volviendo a las antiguas tentaciones y batallas de su alma. Así que antes de que Satanás pusiera en su corazón, primero él permitió que viniera a su mente. Dale un codazo al que está ahí cerca de ti y dile, ten cuidado con lo que viene a tu mente. Ten cuidado con lo que permites que venga a tu mente, porque si no tienes cuidado va a bajar a tu corazón. Y cuando baja al corazón, no solamente se queda ahí, ¿verdad? En el corazón, dice que enseguida, ya no solamente esa batalla estaba en su corazón, dice que cuando baja el corazón es para prepararle lugar para que el maligno venga y tome autoridad y tome control. Porque eso dice el verso 27, ¿verdad? El verso 27, capítulo 13, verso 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque cuando ya nosotros nos rendimos, cedemos a la tentación y no damos marcha atrás, y no somos precavidos, no somos cautos, entonces Satanás viene tomando control, pero nunca va a tomar control a menos que tú se lo empieces a dar. Nunca él vendrá de manera abrupta, de manera espontánea, nunca vendrá, ¿verdad?, de manera sorprendente. Siempre va a estar porque empieza a hacer un trabajo, y empieza aquí, con un pensamiento, con una idea, con una sugerencia, ¿verdad? Pero te va a sugerir lo que a ti te parece, ¿verdad? Con lo que vas a estar de acuerdo, y después de que te viene con esa idea, con esa sugerencia, baja ese pensamiento a una sensación, a una emoción, ¿verdad? Te llega al corazón, te conmueve. Oye, la idea de Judas parecía buena. Los pobres, y sin duda empezó a ver a los pobres. Mira cómo sufren los pobres. Mira nada más, y nosotros resulta que le dan ofrendas a Jesús. Él no tiene necesidad, los pobres, ¿verdad? Y dejó que el engaño viniera, y pensando en los pobres, dice que Satanás puso en su corazón que tomara aquella oportunidad para cobrar 30 piezas de plata para entregar a Jesús. Y dice que ahora Jesús, al verlo que ya estaba tan obstinado, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que enseguida sale para ir y traer a los que iban a tomar prisionero a Jesús. Ahora, todo esto es una ilustración. Te quiero llevar nuevamente a Primera de Samuel, capítulo 16. Si creen que me estoy tardando, me hacen señas, ¿sale? Porque quiero hablar ahora sobre este mensaje aquí. Y quiero subrayar cosas muy importantes. En primer lugar, tenemos cuatro personajes aquí involucrados. Está Samuel, se encuentra Saúl, y se menciona a David,
pero sin duda ahí también está Dios involucrado. 4 personajes. Sobre esto quiero hablar, ¿verdad? Lo primero que vemos es la soberanía de Dios. ¿Qué cosa? Soberanía de Dios. Él es absoluto, Él lo llena todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. ¿Cómo se encontraba Samuel? Se encontraba en un momento depresivo, en un momento triste, en un momento de desánimo. ¿Alguien ha estado pasando, ha pasado por algún tiempo así? ¿Alguien sabe lo que es el desánimo? ¿Alguien sabe lo que es la desilusión? ¿Alguien sabe lo que es la frustración? ¿Alguien sabe lo que es la tristeza, la depresión? ¿Alguien sabe? Porque vamos a hablar sobre esto en esta mañana. Y así se encontraba el profeta, el grande profeta de Dios. Pocos profetas como el profeta Samuel. Y dice que entonces él estaba en un momento de tristeza, de duelo, de depresión por causa de Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás? Escucha bien, cuando uno se encuentra en un momento así, lo que quieres es que alguien se acerque y te consuele. Lo que necesitas es que alguien venga y sea condescendiente contigo, ¿verdad? Que te talle la espalda, que ponga su mano en el hombro y te diga: ay, Samuel, yo estoy contigo en esto, ¿verdad? Quizás Samuel pensaba que Dios, cuando vio la nube, cuando vio la gloria, el resplandor que se acerca junto a él, dijo: aquí viene el Señor para fortalecer. Pero no, resulta que venía para confrontarlo y le dice: ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás? Ahora, no solamente venía para darle un reclamo, no solamente venía para llamar la atención. Cuando tú estás en ese momento de tristeza, de dolor, de duelo, de sufrimiento, y de pronto viene Dios, viene la palabra, y no viene para darte lo que tú esperas recibir en ese momento, no estés más triste, porque Dios tiene siempre algo mejor. Conmigo, Dios siempre tiene algo mejor. Y resulta que le dice: ¿hasta cuándo llorarás? Y yo creo que aquel hombre se paró, se secó las lágrimas y todavía, ¿verdad? Todavía le brincaba el pecho y dijo: ya no lloro. Porque Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Pero escucha, los pensamientos del hombre, por buenos que sean, difieren de los pensamientos de Dios. Porque Dios dice: habiéndolo yo, ¿qué cosa? Ahora, cuando Dios desecha, Dios no es caprichoso. Cuando Dios desecha, no es porque Él tenga hijos desechables. Cuando Dios desecha es porque ya nos dio 1, 2, 3. ¿Cuántas te ha dado a ti? ¿Cuántas? Salió hasta el coyotito, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado? Y todavía no nos desecha. Amén. Todavía no nos desecha. Ese es mi Señor. Dice: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Por qué Dios desechó a Samuel? ¿Por qué Dios desechó a Samuel? Porque habían transcurrido más de 20 años. Más de 20 años. Perdón, a Saúl. Gracias. Veo que sí están en la sala. Más de 20 años donde él había estado reinando y no había involucrado a Dios. Porque en esos más de 20 años el arca del pacto no había estado presente en la nación. ¿Sabes qué simboliza, qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Sabes qué hizo David cuando él viene para ser rey? ¿Sabes qué es lo primero que él quiere hacer? Traer el arca del pacto. ¿Y sabes qué hizo Saúl? A Saúl no le importó. A Saúl no le importó. Y lo que viene y colma la paciencia de Dios, y es esa gota que derrama el vaso, es lo que sucede en el capítulo 15. Viene el profeta Samuel con Saúl y le dice de parte del Señor: ve en contra de Amalek. Y le da instrucciones específicas. Y le dice: así harás. Puntualmente le menciona, le dice lo que debe de hacer. Y entonces ahí va Saúl, supuestamente a cumplir lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué crees?
no hizo las cosas como Dios le había dicho. ¿Cuántos aquí hacen las cosas como Dios les dice? Gracias por los honestos. Levanta la mano por fe, aunque sea intencional, y ya entendí. Habiéndolo yo desechado, ¿por qué lo desechó? ¿Por qué lo desechó? ¿Saben por qué lo desechó? Porque cuando Dios habla, Él tiene 100% de seguridad de que es lo mejor para nosotros. Cuando tú escuchas a Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, debes tener 100% de garantía de que es lo mejor para tu vida. ¿Me entiendes? Aunque de pronto aparezcan las excelentes ideas, aunque de pronto vayas y consultes con la tía, con la suegra, con el primo, y sean buenas ideas, siempre la garantía es lo que Dios dice. Siempre, siempre. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl dice que consulta al pueblo. Me pregunto yo, ¿qué acaso sería más veraz la opinión, la declaración? ¿Qué acaso sería mejor lo que el pueblo le iba a decir que lo que Dios le había dicho? Me pregunto yo. Digo, amigo, no. ¿Y entonces por qué lo haces? Entonces, ¿por qué cuando Dios nos da mandamiento en la palabra andamos por aquí indagando, preguntando, a ver tú qué opinas? ¿Será de Dios que dé los diezmos? Perdón, ya me metí en problema. Y ya, perdón, no era la intención. Y de pronto aquí vemos que esto fue lo que hizo Saúl. Dios le había dicho de manera tajante: ve contra Amalek y no perdones. Ahora, algunos toman de este pasaje y dicen: ¿por qué Dios tiene que ser tan cruel, tan inhumano, tan sanguinario? No, Amalek representa el pecado. Amalek representa la rebeldía. Amalek representa la vieja naturaleza del hombre, la que nunca cambia, la que nunca se convierte, la que nunca mejora, la que nunca se restaura. ¿Entiendes? Lo viejo de nosotros no nos va a ayudar nunca. Eso tenemos que desecharlo de manera tajante. Eso es lo que representa Amalek. Y entonces por eso es que la instrucción fue: deséchalos a todos, termina con todo, acaba con todo lo que representa Amalek. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Saúl viene y le pregunta al pueblo. Ahora quiero acomodar esto un poquito, aquí quiero parafrasear esto. Y viene entonces el rey y le pregunta al pueblo: ¿ustedes creen que sea malo, verdad, que dejemos un poquito todavía de orgullo? Estoy parafraseando la historia. ¿Y qué crees que dijo el pueblo? No. El rey les pregunta: ¿ustedes creen, muchachos, que sea malo de vez en cuando echarnos una? No, le dijeron, una no es ninguna. Dos. Bien que se la sabe. Dos es la mitad de una, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo era? Ahí va a ver. Y entonces, esta es la naturaleza de la carne que empieza a justificar. ¿Me entiendes? Empieza a justificar. Y entonces el pueblo le dijo: deja lo mejor del ganado. Deja lo mejor. Y Saúl tomó de lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey Agag. ¿Qué queremos decir con eso? Desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios genera estorbos, genera estancamientos, genera maldición. ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? Amén. Entonces, no seas desobediente, sino sé obediente, porque la obediencia a Dios va a traer siempre la bendición. Y ahí vemos entonces
Que viene, por eso el Señor con Samuel le dice, ¿hasta cuándo llorarás? Yo ya lo deseché. Escucha bien, yo quiero hablar esto de manera un poquito más personal. Quiero hablarlo más enfocado a nosotros. Voy a dejar un poquito la narrativa, la historia, pero quiero hablar más de manera ministrando el corazón. ¿Sí? Porque yo oraba hoy por la madrugada y le decía, Señor, ayúdame a transmitir esta palabra que sea de edificación y que pueda traer un refrescar de tu presencia y de tu espíritu. Para Dios es tan fácil ver las cosas desde una perspectiva diferente, distinta a la nuestra. ¿Cómo era esta situación? Volvamos, yo quiero centrar esto en la vida de Samuel. Dice que entonces llega el Señor con Samuel, y yo creo que Samuel está en su aposento, en la parte más reservada de su habitación, donde había hecho un altar de oración, y ahí se encuentra. Yo me lo imagino postrado, llorando, clamando delante del Señor, y Dios viene, Dios se le presenta, Dios se le aparece, y lo primero que le dice es, ¿hasta cuándo llorarás? Porque lo encontró llorando. Las lágrimas para Dios son valiosas. Pero hay momentos cuando nosotros seguimos llorando, cuando ya ni siquiera hay una razón, hay un motivo, hay un porqué para seguirlo haciendo, porque dice Dios, yo ya cambié de forma de pensar con respecto a ese tema. Ya te vas a desgastar, vas a quedar seco de tantas lágrimas que sueltes ahí cuando Dios ya no tengo yo una finalidad en este asunto. ¿Hasta cuándo llorarás? Lo siguiente que le dice en este versículo, le dice, llena tu cuerno de aceite. Mira, cuando perdemos mucho el tiempo llorando por algo que Dios ya soltó, nosotros nos vamos a desgastar, y no solamente nos desgastamos emocionalmente, físicamente, sino espiritualmente. El aceite representa al Espíritu Santo. El cuerno representa el lugar donde ese aceite se acumula, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos este pasaje en la Escritura, el ministerio, la vida espiritual, la vida anímica de Samuel se estaba viendo afectada por aquella situación. Le dice, llena tu cuerno de aceite. Lo tercero que le dice es, yo te enviaré. Ahora, podemos seguir perdiendo nosotros nuestro tiempo con reclamos. Podemos seguir nosotros perdiendo nuestro tiempo cuestionando, Señor, ¿por qué no me funciona? Señor, ¿por qué no sucede? Cuando Dios dice, yo ya solté ese asunto. Cuando Dios dice, llena tu cuerno de aceite. Esta mañana yo puedo darte esta palabra, Dios quiere que llenes tu cuerno de aceite. En otras palabras, Dios quiere refrescar una presencia de su Espíritu sobre tu vida, sobre tu corazón, para lo siguiente, para lo que viene. Lo que pasó quizás ya no podemos hacer mucho con ello, pero sí con lo que viene. Y no podemos hacerlo de la manera carnal, de manera tradicional. Necesitamos hacerlo en la unción del Espíritu Santo. Llena tu cuerno de aceite, y le dice en este versículo, y te enviaré. ¿A dónde? Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pero no nos va a enviar, sino nosotros no nos enteramos de que Dios ya soltó aquello por lo cual todavía nosotros seguimos clamando. No nos va a enviar si nosotros no hemos llenado nuestro cuerno de aceite. Y lo seguimos aquí en el versículo 2. Porque luego nosotros, ¿verdad?, nos sentimos de pronto una de dos, o tan confundidos o tan inteligentes, que mira lo que hace Samuel. Verso 2, mira lo que hace Samuel. ¿Qué crees que hace Samuel? Samuel cuestiona. Di conmigo, cuestionar no siempre es bueno. Mucho menos cuando cuestionamos a Dios. ¿Qué le dice Samuel? ¿Cómo iré? ¿Qué no le acababa de decir, yo te enviaré? ¿Qué no le acababa de decir, suelta ya a Saúl, porque yo ya lo solté? ¿Qué no le acababa de decir el momento que llenes tu cuerno de aceite? ¿No le acababa de decir el momento que busques mi presencia, que nuevamente permitas que el Espíritu Santo venga y ocupe ese tabernáculo, ocupe ese templo que es tu corazón? Yo te enviaré. Pero él pregunta, ¿y cómo iré?
¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Pero a veces queremos la bendición, ¿verdad? Que llegue pronto, que sea bendición jugosa y que llegue a domicilio. Y si estoy dormido, que no me despierten, porque yo cuando me despierto temprano me levanto de malas. ¿Sí me entiendes, verdad? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Pero siempre Dios tiene respuesta. Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Ahora no le está diciendo Dios miéntele, no, le está diciendo ven para que ofrezcas sacrificio. Porque todo lo que vamos a lograr en esta vida, tú y yo, va a ser en base a un sacrificio. No me malentiendas. Cuando hablamos de sacrificio, ya no estamos hablando, ¿verdad?, de que te vas a poner la penca de nopal en la espalda y vas a caminar descalzo, ¿verdad? Ya no ocupamos sacrificios de sufrimiento. Lo que habla acerca de sacrificio es que lo que tú ames, lo vas a traer delante del Señor como algo que le ofreces, que le ofrendas. Le dices, mira Señor, esto es lo más valioso para mí, lo presento delante de ti. Tú eres ahora, dejo esto más valioso porque tú eres ahora lo más valioso. Amén. Y entonces le dice, llévate una becerra de la vacada y ofrece sacrificio e invita a Isaí. Y eso es lo que hace. Versículo 3. Y le dice en el verso 3, ¿cuántos de nosotros a veces nos sentimos como que mojamos el dedo a ver para dónde se mueve el viento, ¿verdad?, espiritualmente? Pero le dice el Señor, porque Él conoce nuestras limitantes, conoce nuestra humanidad, y Él dice, yo te enseñaré. Di conmigo, Él me enseñará. Él me enseñará. Lo que tengo que hacer yo este día y el día de mañana, yo solamente le creo a Dios, empiezo a caminar con una vida de sacrificio, de ofrenda, de entrega al Señor. Pero dice en el verso 3, y llama a Isaías sacrificio. La incógnita, la pregunta es, ¿cómo iré? Y no le dejó hacer la siguiente pregunta, ¿y cómo lo haré? ¿Me entiendes? Y él le dice, yo te enseñaré lo que has de hacer. Él nos enseñará. No vendrá la revelación si no tenemos la disposición. Yo no sé si tú de pronto has sacado un cuaderno y le has dicho al Señor, a ver Señor, ¿qué vas a hacer el próximo día conmigo? Próxima semana, próximo mes, próximo año, en 10 años, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque no te lo revelaría, porque no te diría. Pero sobre la marcha Él te va a ir enseñando. Sobre esa primera disposición, sobre esa entrega, sobre esa obediencia primera que tú tienes con Él, Él va a ir revelando a tu vida y Él te va a ir fortaleciendo y Él te va a ir haciendo crecer espiritualmente y a que tú seas una persona que se convierta en ejemplo para muchos. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Porque Él sabía que estaba en riesgo su vida de, habiendo rey sobre la nación, Él yendo a ungir a uno más como rey. Y Él dice, yo te enseñaré. Pero me encanta que por fin le cae el 20 a Samuel. Y dice el verso 4, este está bueno. El verso 4 dice, hizo pues. Y esta palabra pues, hizo pues, después de haber negociado, después de haber debatido, después de todas las interrogantes, después de todos los cuestionamientos, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Wow, esto está interesante. Esto está interesante. Yo no sé si tú en esta mañana te levantaste con alguna carga, alguna lucha,
Yo no sé si has estado pasando alguna situación complicada y difícil, pero quiero decirte algo para redondar este mensaje, que a veces vemos a Dios como ese Dios de tanta compasión, de tanto amor, que hasta un poquito falto de carácter lo dibujamos. Lo vemos tan endeble, tan débil, que no importa lo que hagas, que al cabo Él es un Dios de amor. Sí es un Dios de amor. Desde luego que es un Dios de amor. Desde luego que es un Dios de misericordia. Desde luego que tiene tanta paciencia. Pero llega un día donde dice, si no cambias, te voy a soltar. Si no cambias, te voy a soltar. Hace años me impactó, leía una anécdota de un hombre, de un predicador, un hombre de los más notables en su tiempo, con dones, con sanidades, con profecía. Te estoy hablando por allá de los años 50, finales de los 50, principios de los 60. Y dice que este hombre era un hombre impresionante en su palabra, en su predicación, una iglesia numerosa. Era un mover del Espíritu Santo. Pero dice que aquel hombre de pronto empezó a quedar estancado en su ministerio, y cuando de pronto el relato de esta historia, que fue verídica, es donde dice que este hombre está ahora enfermo. Pasaron los años y ahora este hombre está enfermo. Y entonces se invitan al predicador que está relatando la historia, y viene y le visita y le habla de Cristo y le habla de que entregue su corazón al Señor. Y este hombre le dice, es que yo conocí al Señor. Bueno, pero ábrele tu corazón ahora. Y le dice, es que no solamente conocí al Señor, yo era un predicador del Evangelio. Con mayor razón, tú conoces de la gracia del Señor. Y le dice, no solamente era un predicador del Evangelio, era un hombre que me movía en la unción del Espíritu Santo, con muchas señales y muchos milagros. Y entonces él entiende que le quiere decir algo importante. Le dice, ¿qué pasó? Dice, es que yo fui rebelde y fui necio. Y para no hacer grande la historia, dice, me enredé con una mujer, siendo un predicador del Evangelio. Y aún así, enredado yo con esa mujer, yo hacía las cruzadas, las campañas de sanidades y de milagros. Dice, pero un día Dios me habló y me dijo, basta ya. O lo sueltas o te dejo. Y yo no le hice caso. Dice, y Dios siguió hablándome que renunciara a mi pecado. Dice, y un día yo yendo en camino a ver a esta mujer, siendo un predicador, siendo un hombre de unción, siendo un hombre casado, dice, el Espíritu Santo se me presentó cuando yo estaba por entrar y me dijo, si cruzas esa puerta, yo te suelto y no te vuelvo a tomar. Y dice, ¿y qué hiciste? Dijo, crucé la puerta. Crucé la puerta. Y ahora yo sé, este era un hombre anciano, era un hombre viejo, enfermo, y dijo, ahora yo sé que voy a tener que verlo cara a cara. Y aunque sé que es un Dios de misericordia, sé que también es un Dios justo y un Dios santo. Amén. Y me lo advirtió. Déjame te digo algo que nos va a confortar. No está buscando pretextos para desecharnos. No está buscando motivos para soltarte. Está buscando solamente tocar tu corazón para que le digas, Señor, aunque no soy perfecto y aunque a veces soy débil, todavía estoy aquí y quiero mi oportunidad.
todavía estoy aquí. Quizás has estado como estaba Samuel, clamando, triste, deprimido, desconsolado. Y Dios le dice: ya no llores más. Mejor procura llenar tu cuerno de aceite. Mejor llena tu cuerno de aceite, porque yo te quiero enviar. Porque yo quiero hacer algo mayor. Porque yo quiero hacer algo mejor todavía contigo. ¿Cómo iré, Señor? ¿Cómo sucederá? Gracias al Señor por su paciencia. ¿Cómo será esto posible? Todo parece estar en mi contra. Y Él le dice: yo te enseñaré. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Y entonces terminamos esta historia con ese versículo 4, si me lo puedes poner nuevamente. Y dice aquí: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Cómo hizo? Como le dijo